Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay a veces recomendaciones que no sabemos muy bien por qué pasan, así que hoy os voy a explicar por qué no se debe hacer ejercicio físico después de comer. Evidentemente, cuando hablamos de ejercicio físico y comidas, depende del tipo de ejercicio físico y dependerá también del tipo de comida que hayamos hecho, pero vamos a irlo viendo progresivamente. Cuando nosotros comemos, la ingesta de alimentos requiere muchos recursos de nuestro cuerpo. Desde el momento que introducimos la comida en la boca, la masticación ya requiere un esfuerzo, el paso por el sistema digestivo, en el estómago, por ejemplo. El tiempo de digestión es muy importante y es donde prioritariamente se digieren los alimentos para que después se puedan absorber. Y el proceso de absorción, imaginaros la cantidad de recursos que necesita. Nuestro tubo digestivo, el intestino delgado, mide aproximadamente entre 7 y 8 metros. Ponerlos estirados e imaginaros la cantidad de sangre o de cómo el sistema cardiovascular tiene que irrigar o llegar a todo ese tubo digestivo tan sumamente largo para ir recogiendo todo lo que se absorbe y poderlo llevar a aquel lugar donde sea necesario. O sea, es como si yo tengo una fábrica a pleno rendimiento con todos sus trabajadores en las líneas de producción, pero de repente llega un camión que hay que descargar porque hay que llevarlo al almacén. Producto congelado que no se puede descongelar, hay que hacerlo pitando. ¿Qué ocurre? Que me llevo a todos mis trabajadores a vaciar el camión a todo correr para llevarlo al congelador de almacén y se queda la línea de producción vacía. ¿Qué ocurre? Pues lo que esté en el medio igual se estropea, lo que esté en esa línea de producción, o dejó de producir. Nuestra línea de producción sería nuestro sistema digestivo y el camión que hay que vaciar sería nuestro sistema muscular. Es decir, hay una interferencia entre ambos procesos cuando ocurren de manera simultánea. ¿Por qué? Porque el sistema cardiovascular, esas venas, esa sangre, es la encargada de llevar los nutrientes y el oxígeno necesarios a la musculatura, a las fibras musculares, para la obtención de energía. ¿Y por qué digo que hay comidas y comidas y ejercicio físico y ejercicio físico? Porque evidentemente no es lo mismo comer una comilona, ¿no? Tengo un cumpleaños y tengo primero, segundo, postre, café, bombones, de todo. Y después irme a hacer ejercicio físico. Vale, voy a caminar, ningún problema. Bueno, en algunos casos sí puede haber problemas, ya lo iremos viendo, pero generalmente no tiene por qué haber problemas. Pero no es un ejercicio físico, evidentemente, intenso. Pero imaginaros que después de una comilona me voy al gimnasio y me pongo a correr en la cinta. Estoy en bastante riesgo de que me dé una hipoglucemia reactiva, que me dé una lipotimia, un corte de digestión y que me caiga redondo. Es decir, me estoy arriesgando a tener unos problemas asociados al mecanismo defensivo que va a tener mi cuerpo para evitar que esos dos procesos se paren o se simultaneen en el tiempo. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre y por qué se pueden producir esos problemas asociados a la realización de ejercicio físico intenso, especialmente cuando la ingesta de alimentos es abundante. Para conseguir evitar todos esos problemas, después de una ingesta abundante de alimentos, deberíamos esperar al menos 2 horas. Esa famosa digestión que nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños antes de meternos en el agua. Bueno, ahí tenía en parte otros mecanismos, ¿no? Pero sí que tiene sentido cuando hablamos de ejercicio físico. Cuando ingerimos alimentos, mi cuerpo prepara todos esos procesos digestivos que van a conducir a la absorción de los nutrientes, es decir, comienza la secreción, por ejemplo, de insulina, que es la hormona que va a permitir
que esa glucosa llegue a las células y diréis, perfecto, no hay cómo, glucosa, insulina, llega a las células, me pongo a hacer deporte, que tengo energía suficiente. Cuidado, vamos a seguir escuchando un poquito más porque no es así realmente como funciona el cuerpo. Vale, seguimos. Tenemos esa insulina bien activa que se encarga de que principalmente esa glucosa vaya distribuyéndose por las células. Si las células no tienen capacidad, porque he comido muchísimo, ya hemos dicho, con tarta y todo, o sea, mucha glucosa, esa glucosa irá en parte también al hígado para almacenarla en forma de grasa corporal. Vale, pues en realidad tienes razón, no me conviene comer tanto. Vale, bueno, eso ya son otros, hemos dicho que era una comida especial. Espero que habitual, bueno, pues las comidas sean más equilibradas, más adecuadas y evidentemente, bueno, pues esa distribución de la glucosa vaya realmente a las células y no tan fácilmente a la acumulación de grasa corporal, que en el caso de los deportistas no es un mecanismo beneficioso para mantener la composición corporal. ¿Vale? Si yo cuando tengo la insulina elevada porque acabo de ingerir alimentos y está haciendo su trabajo, me pongo a correr o a hacer un ejercicio físico intenso, le estoy pidiendo a esa insulina que me lleve más cantidad de glucosa a las células. ¿Vale? Podemos decir, vale, como está activa la insulina, me la va a llevar. Sí, pero ¿qué va a ocurrir? Que se va a producir una caída brusca de la glucosa que circula por la sangre y puede conducirme a tener una hipoglucemia, que yo la voy a notar como si fuese un mareo o un desmayo o unos sudores fríos, es decir, sensaciones poco favorables para la práctica de ejercicio físico, provocadas además por ese momento brusco de la actividad física cuando estoy terminando de absorber o de digerir los alimentos. Por otro lado, se pueden producir bloqueos o paradas, vamos a decir, en el sistema digestivo que me provoquen, por ejemplo, calambres o dolores o molestias a nivel del estómago, a nivel del intestino o una falta de digestión, es decir, un malestar general cuando estoy digiriendo los alimentos. Me refiero a si yo realizo ejercicio físico de cierta intensidad después de la ingesta de los alimentos. Y en este caso, que antes os he dicho esperar un poco porque igual el caminar también nos provoca ese malestar, ¿os habéis planteado alguna vez por qué después de comer, si nos vamos a no un paseo ligerito, o sea, quiero decir sencillo y así a paso de burra, después de comer, sino una caminata un poco más intensa que podemos pensar para un deportista que es poca intensidad, pero realmente ya está comprometiendo ese proceso digestivo y nos puede dar flato, nos puede dar dolor de estómago o incluso fatiga. Fatiga me refiero a fatiga respiratoria. ¿Por qué? Porque la musculatura requiere mayor aporte de oxígeno que me va a faltar en otros lugares, porque evidentemente todo aquello que ocurre o que está llevando la sangre y recogiendo a nivel digestivo también está implicado en ese caso el transporte de oxígeno y el CO2, ¿no? Que va de vuelta cuando intercambio esos gases a nivel celular. Es decir, las alteraciones en el metabolismo que ocurren cuando coinciden en el tiempo la digestión y el ejercicio físico son muchísimas. Por eso no se recomienda la práctica deportiva inmediatamente después de la ingesta de los alimentos. Pero claro, aquí tenemos esas variaciones, como suelo decir. Si yo ingiero alimentos de fácil digestión, acorto ese proceso digestivo y lo que podía requerir 2 horas, pues igual lo puedo dejar en 1. Si además la ingesta es moderada, es decir, no una gran cantidad de alimentos, ocurre lo mismo. La digestión es más fácil, más rápida y ya no necesito tanta separación, ¿no?, entre la ingesta de los alimentos y la práctica del ejercicio físico. Si además le sumamos un ejercicio físico moderado y una ingesta de alimentos de fácil digestión, casi podríamos decir
que podría ser inmediata, ¿no? Esa realización de ejercicio físico. Así que ahí depende evidentemente de muchos factores que se pueda o no realizar algún tipo de deporte o de ejercicio físico después de comer. Pero imaginaros comer esa comida especial, como os he dicho, como de fiesta, y después irse a jugar, por ejemplo, un partido de tenis. Una forma de evitar, por ejemplo, esas hipoglucemias o alteraciones durante el ejercicio físico, si nos vemos obligados a hacerlo después de comer, sería mantener ese aporte de carbohidratos, por ejemplo, a través de bebidas de reposición, es decir, ese líquido de absorción muy rápida que nos proporciona carbohidratos, sobre todo para evitar esa caída brusca de los niveles de glucosa en sangre, para tratar de mantenerlo más equilibrado. Pero la primera recomendación evidentemente sería esperar un tiempo prudencial después de la ingesta de los alimentos, ya que va a mejorar enormemente el rendimiento deportivo. Por lo tanto, bueno, pues evidentemente casos y casos, como os he dicho, pero es conveniente no simultanear ambas cosas, la digestión con el ejercicio físico de cierta intensidad, para evitar problemas, que ya habéis visto que esos problemas nos pueden llevar incluso a un desmayo, mala regulación corporal, aumento de los efectos secundarios del ejercicio físico, más agujetas, por ejemplo, más dolor muscular, más facilidad para tener una lesión deportiva. Es decir, la parte negativa es bastante importante, así que una buena planificación de los entrenamientos y de las horas de comida es fundamental para evitar todos esos riesgos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.